Comenzamos este episodio con Van Pelt, que recibe la asignación de proteger a Justin de George y a su hija Trina dentro de su propia casa. Una tarea que en apariencia parece rutinaria, pero que en realidad tiene un peso enorme, ya que de George no es un simple ciudadano, sino una pieza clave en los juicios contra Adrian Essex, un poderoso narcotraficante que durante años utilizó a de George como asesor financiero para mover su dinero y sin levantar sospechas. La noche en la que todo ocurre, Van Pelt llega para cubrir su turno y se encuentra con un ambiente tenso pero aparentemente controlado. De George está en el salón junto a su abogado, repasando una y otra vez su declaración como testigo, afinando cada detalle con precisión casi obsesiva, consciente de que cualquier error podría costarle la vida. Poco después, el policía asignado al caso, Marshall Gorman, y el propio abogado se retiran, dejando la casa bajo la vigilancia sola de Van Pelt. Con la rutina de seguridad en mente, ella sale a realizar una inspección perimetral, caminando alrededor de la propiedad en la oscuridad de la noche, alerta en cualquier ruido fuera del lugar. Es entonces cuando percibe algo extraño, un sonido leve pero inquietante que rompe el silencio. Intenta localizar su origen avanzando con cautela, pero antes de poder reaccionar es sorprendida por un golpe que la deja inconsciente en el suelo durante varios minutos. Cuando finalmente recupera el conocimiento, el mundo parece girar a su alrededor, pero lo que la devuelve completamente la realidad son varios disparos que resuenan del interior de la casa. Sin perder el tiempo, corre rápidamente hacia la entrada y descubre la puerta abierta, un detalle que de inmediato les resulta perturbador. Al entrar, encuentra a de George tirado en el suelo del salón, muerto por los disparos, mientras que su hija Trina ha desaparecido y sin dejar rastro. El equipo del FBI llega para investigar la escena, y Patrick Jane comienza a observar con su habitual atención a los pequeños detalles que otros pasarían por alto. Mientras examina la casa, encuentra un cuaderno de dibujos que pertenece a Trina. En él hay un boceto detallado de la propiedad, casi como si la niña hubiese estado estudiando cada rincón del lugar. Este hallazgo resulta clave cuando Jane y Lisbon deciden buscarla en el jardín, donde fielmente la encuentran escondida en una casa de árbol, un refugio improvisado donde la niña se sentía segura y donde había permanecido oculta tras aquel ataque. Mientras tanto, Van Pelt, ya atendida por su herida, es sometida a preguntas incómodas sobre lo ocurrido, especialmente acerca de la puerta de entrada. No hay señales de entrada forzada, lo que significa que quien entró utilizó una llave, y la única llave disponible cuelga normalmente del cuello de ella. Sin embargo, su memoria está fragmentada por el golpe y no puede recordar si en algún momento la perdió o si alguien se la quitó. Esa laguna la llena de culpa, haciéndola sentir responsable por no haber podido evitar el asesinato del testigo que debía proteger. En medio del análisis de la escena, Jane detecta otro detalle que parece fuera del lugar. Sobre la mesa del salón hay un pequeño libro de cerillas con la inscripción de un bar llamado Reno Wrangle Bar and Grill. A simple vista no parece importante, pero el detalle curioso es que de George coleccionaba este tipo de objetos y guardaba todos en un recipiente de vidrio perfectamente ordenados. Ese en particular, sin embargo, estaba separado del resto, como si hubiese sido utilizado recientemente o colocado ahí con una intención específica, convirtiéndose así en una pista que Jane decide no ignorar. Al mismo tiempo, Rigsby y Cho se dirigen a una de las propiedades de Adrian Essex para interrogarlo sobre lo ocurrido la noche anterior. Essex, fiel a su estilo frío y calculador, finge no recordar absolutamente nada, intentando evadir cualquier implicación. Los agentes, cansados de su actitud, deciden llevárselo al cuartel del FBI para presionarlo más, pero justo cuando están por marcharse, el dispositivo electrónico que monitorea sus movimientos comienza a emitir una señal. Essex aprovecha ese momento para cambiar su estrategia y afirma de repente que sí tiene una coartada, como si hubiese recordado convenientemente algo que antes no existía. Mientras la investigación avanza en varias direcciones, Trina es trasladada a un hospital, donde su tía, Jodie, se hace cargo de ella con una actitud protectora casi agresiva.
La situación de la niña es muy delicada. Su papá acaba de morir y su mamá había fallecido un año antes en circunstancias trágicas, oficialmente catalogadas como suicidio. Trina, en estado de shock, no logra recordar lo sucedido durante la noche del asesinato, como si su mente hubiese bloqueado los recuerdos para protegerla, aunque su comportamiento sugiere que presenció algo importante. Jane, convencido de que la clave del caso está en su memoria, propone hipnotizarla para ayudarle a recordar. Pero Jody se opone tajantemente, cerrándole el acceso a la niña. Aún así, Jane no se rinde y encuentra la manera de acercarse a Trina para hacerle algunas preguntas de forma más sutil, intentando despertar en ella algún recuerdo, pero sin presionarla demasiado. La conversación, sin embargo, se ve interrumpida cuando Jody regresa acompañada por una enfermera y Lisbon, cortando de raíz cualquier intento de profundizar. En medio de la confusión, Trina hace una pregunta sencilla pero devastadora, preguntando por qué su papá aún no ha ido a verla. Es en ese momento cuando Jane, sin rodeos ni suavizar la realidad, le dice que ha muerto, provocando un impacto emocional que marca el inicio de algo mucho más complejo de lo que todos imaginaban. Mientras tanto, lejos del hospital, Van Pelt no logra liberarse de la culpa que siente por lo ocurrido, convencida de que falló en su deber. Risby intenta tranquilizarla, asegurándole que no fue su culpa, pero sus palabras no logran calmarla del todo. Poco después, Craig O'Loughlin aparece y toma el relevo, hablándole con una cercanía que logra reconfortarla, reforzando la idea de que sigue siendo una buena agente a pesar de lo que ha pasado. Sin embargo, la presión no desaparece y se intensifica cuando LaRouche llega para interrogarla, no solo sobre el incidente de esa noche, sino también sobre otro caso pendiente relacionado con el asesinato de Todd Johnson, exigiéndole un informe detallado del accidente y una muestra de orina para una reunión que tendrá lugar más tarde, dejando claro que la sombra de la sospecha comienza a extenderse mucho más allá de lo ocurrido en aquella casa. Mientras la presión aumenta dentro del equipo, Rigsby y Cho siguen otra línea de investigación que los lleva hasta Eugene Boden, un conocido asociado de Essex. Sin embargo, cuando llegan para interrogarlo, lo encuentran en pleno intercambio de sustancias, y para complicar aún más la situación, el propio Essex también está presente. La operación se descontrola en cuestión de segundos, y aunque logran intervenir, Essex consigue escapar una vez más, demostrando que siempre va un paso por delante y que su red de contactos es más amplia de lo que aparenta. En paralelo, en la sede del FBI, Van Pelt se encuentra cara a cara con LaRouche en una conversación que rápidamente se vuelve incómoda y psicológicamente intensa. Él no solo cuestiona su desempeño durante la noche del asesinato, sino que insiste en la idea de que su incapacidad para recordar qué ocurrió con la puerta indica una posible negligencia o incluso algo peor. Poco a poco, LaRouche la empuja hacia una sensación de culpa más profunda, sugiriendo que en el fondo sabe que cometió un error. Pero entonces cambia el enfoque de forma calculada y le ofrece una salida, la posibilidad de demostrar que realmente es una buena agente, convirtiéndose en un informante dentro de su propio equipo para descubrir quién fue el responsable del asesinato de Todd Johnson. La propuesta la deja en shock, obligándola a cuestionarse su lealtad hacia sus compañeros. Y LaRouche le da un poco de tiempo para pensarlo, sabiendo que la duda ya está sembrada. Por otro lado, Eugene Boden es finalmente llevado a una sala de interrogatorios, donde Cho y Lisbon reconstruyen con precisión el plan que permitió a Essex abandonar su casa sin ser detectado. Explican que utilizó un truco simple pero efectivo. Colocó un dispositivo con señal electrónica dentro de un teléfono móvil, de modo que el sistema de monitoreo indicaba que seguía en su propiedad, mientras en realidad ya se había marchado. Un engaño casi perfecto, salvo por un detalle que no tuvieron en cuenta: la cámara de vigilancia de un vecino que captó movimientos sospechosos. A pesar de la presión, Boden intenta mantenerse en silencio, pero cuando le recuerdan que podría enfrentarse a 20 años de prisión por tráfico de sustancias, comienza a vacilar, aunque sigue resistiéndose a delatar a Essex.
Mientras tanto, Jane cambia completamente el enfoque y decide enfrentarse a Jodie fuera del hospital, ya que le han prohibido volver a entrar. Ahí, en un ambiente mucho más directo, comienza a describirla con una precisión inquietante, deduciendo aspectos de su vida que ella no ha mencionado. Su pasado en el ejército, su trabajo actual como enfermera, su carácter duro y su evidente resentimiento hacia The George. Jane conecta ese odio con el pasado familiar, señalando que The George maltrataba a Molly, la hermana de Jodie y mamá de Trina, lo que llevó a Jodie a luchar por la custodia de la pequeña tras la muerte de Molly en Reno. También percibe algo más profundo, una tendencia a ver la violencia como una solución válida, aunque contenida por un fuerte autocontrol. Incluso detecta su intento fallido de dejar de fumar, algo que se ha convertido en una lucha personal constante. Aprovechando ese punto vulnerable, Jane la hipnotiza de manera sutil, ayudándola a asociar el cigarrillo con una sensación negativa, todo bajo la excusa de que lo hace por el bienestar de Trina. A medida que cae la noche, la tensión emocional sigue acumulándose. Van Pelt, aún afectada, acepta salir con O'Laughlin a un café, donde él intenta animarla con pequeños gestos, como pedirle una torta de chocolate, buscando sacarla momentáneamente de la espiral de culpa en la que se encuentra. Es un momento breve de calma en medio del caos, pero también refuerza el vínculo entre ambos, algo que empieza a tomar un peso más importante en la historia. En otra línea de la investigación, Rigsby descubre un dato relevante del pasado. Años atrás, Jodie había atacado físicamente a The George, lo que confirma que existía un conflicto serio entre ellos y que ella podría tener un motivo para desearle daño. Al mismo tiempo, todo el equipo se concentra en localizar a Essex, quien sigue prófugo. Con una lista de todas sus propiedades sobre la mesa, Jane propone un juego casi arrogante: encontrar su escondite en menos de un minuto. Cho y el propio Marshall Gorman aceptan la propuesta, observando cómo Jane analiza la lista con rapidez. En lugar de centrarse únicamente en los documentos, Jane decide observar a Eugene Boden, quien está presente y aparentemente indiferente. Sin embargo, Jane detecta microexpresiones y reacciones involuntarias en su rostro, especialmente cuando su dedo pasa por un lugar específico, Eagle Drive. Esa mínima reacción es suficiente. Jane no necesita más confirmación. Horas después, el equipo llega al lugar y finalmente captura a Essex, quien es llevado de regreso al FBI. A pesar de estar acorralado, mantiene su actitud confiada y rápidamente solicita un abogado, afirmando que durante el asesinato estaba con su novia, intentando construir una nueva coartada que lo mantenga fuera de peligro. A la mañana siguiente, Jane y Lisbon se dirigen a la casa de Jodie con la intención de que Trina participe en una rueda de reconocimiento. Al principio, Jodie se niega rotundamente, queriendo mantener a la niña alejada de todo lo relacionado con el caso, pero es la propia Trina quien interviene, recordándole que fue su papá quien murió y que tiene derecho a involucrarse. Finalmente, aceptan y se dirigen hasta el FBI. Ahí, Trina observa a 5 hombres alineados frente a ella, todos posibles sospechosos, pero no logra identificar a ninguno como el asesino. La situación parece estancarse hasta que Jane decide tomar un enfoque distinto. Le pide a Trina que confíe en él, que la ayude a encontrar la verdad, mientras en paralelo, él y Lisbon elaboran un plan. Hacen creer a Jodie que Jane ya ha hipnotizado a la niña mientras firmaba unos papeles, sugiriendo que ahora Trina podría recordar lo sucedido. Es una estrategia arriesgada, pero necesaria para provocar una reacción en el verdadero culpable. Como parte del plan, trasladan a Trina a un lugar supuestamente seguro, un motel donde debería estar protegida. Sin embargo, ese movimiento no es más que un cebo cuidadosamente preparado. Y funciona. La persona que aparece intentando matarla no es un extraño cualquiera, sino Marshall Gorman, el mismo policía que había estado involucrado en el caso desde el principio. En el momento crítico, Lisbon y Van Pelt irrumpen en la escena, revelando que ya sabían que él estaba detrás de todo. Gorman, acorralado, intenta reaccionar y atacar a Lisbon, pero no llega a completar el movimiento.
Van Pelt, sin dudarlo, dispara 4 veces directo al pecho, acabando con él y cerrando así el caso del asesinato de George, o al menos eso es lo que parece en este momento. Después del enfrentamiento en el motel, las piezas comienzan a encajar de una forma que cambia por completo la percepción de lo ocurrido. Van Pelt, todavía procesando todo lo que pasó, se presenta ante LaRouche con una nueva certeza. Gorman tenía una llave de la casa. Ese simple hecho lo cambia todo, porque significa que ella sí había cerrado la puerta aquella noche, que no cometió el error que tanto la atormentaba, y que en efecto cumplió con su deber. Es una especie de liberación emocional que le permite recuperar la confianza en sí misma. Con esa seguridad, toma una decisión firme respecto a la propuesta de LaRouche y le deja claro que no está dispuesta a convertirse en informante dentro de su propio equipo. No quiere traicionar la confianza de sus compañeros ni convertir sus relaciones personales en herramientas de vigilancia. LaRouche intenta hacerla dudar una vez más, recordándole que alguien dentro del FBI es un asesino y que podría tratarse de alguien en quien confía. Pero aún así, ella se mantiene firme y se niega. Poco después, O'Laughlin aparece, orgulloso de su decisión, y ambos se marchan juntos, reforzando aún más su vínculo. Mientras tanto, Adrian Essex vuelve a ser interrogado, esta vez con una estrategia más directa. Lisbon y Jane le revelan que todo lo de la hipnosis de Trina fue una mentira cuidadosamente construida para obligar al verdadero asesino a actuar, desenmascarando así a Gorman. Poco a poco, la presión aumenta y comienzan a exponer la conexión entre ambos. Gorman tenía en su casa las mismas sustancias que manejaba Essex, además de registros financieros que demostraban múltiples transferencias de dinero. La conclusión es clara. Cada vez que Essex necesitaba eliminar a alguien, contrataba a Gorman para hacerlo, y los pagos acumulados revelan al menos 5 asesinatos distintos. Cuando Essex pregunta cómo lograron descubrir la identidad del asesino, Jane responde con algo más profundo que una simple evidencia. Ambos provenían de Boston, crecieron en la misma calle y se conocían desde hacía años. Esa relación de confianza fue la base de todo. Con esta revelación, no solo se resuelve el caso actual, sino que también se cierran varios homicidios pendientes que hasta entonces no tenían explicación. Sin embargo, cuando todo parece resuelto, la historia da un giro inesperado. Van Pelt comparte una noticia personal con Rigsby. O'Laughlin le ha propuesto matrimonio y ella aceptó. En medio de tanto caos, es un momento que debería ser feliz, pero ocurre en un contexto donde las certezas ya no son tan sólidas como parecen. Poco después, Jane y Lisbon reciben una llamada urgente de Jody y se dirigen a su casa. Al llegar, se encuentra con una situación inquietante. Trina está comportándose de forma errática, claramente afectada por algo que ya no puede seguir ocultando. La tensión se acumula hasta que finalmente la niña confiesa que fue ella quien mató a su papá. Lejos de sorprenderse, Jane ya lo había deducido antes de llegar, atando cabos que otros no habían visto. Trina explica lo ocurrido con una mezcla de miedo y claridad. Aquella noche encontró el libro de cerillas que su papá había traído de Reno, el mismo que Jane había notado fuera del lugar. Ese detalle despertó una duda en ella, porque según todos los documentos, su papá nunca había estado en Reno, el lugar donde su madre murió. Cuando lo confrontó, The George reaccionó con violencia, revelando una verdad que había permanecido oculta. Su mamá, Molly, no se había quitado la vida, sino que estaba planeando dejarlo y llevarse a Trina con ella. En medio de la discusión, la amenazó con un arma y le ordenó que no dijera nada a nadie. Pero en un instante de distracción, Trina logró apartar el arma de sus manos, la tomó y disparó. No fue un acto premeditado, sino una reacción desesperada para defenderse. Jody, devastada pero firme, abraza a la niña y trata de contenerla, mientras Lisbon y Jane se apartan para hablar en privado. Lisbon no puede ocultar su frustración, molesta porque Jane no compartió antes sus sospechas. Su instinto le dice que debe seguir el procedimiento y llevar a Trina a un centro juvenil. Pero Jane intenta hacerla ver las consecuencias más allá de la ley. Le explica que, incluso si es declarada inocente, el simple hecho de pasar por ese sistema podría dejarla marcada de por vida, agravando el trauma que ya carga.
También le recuerda que Trina confesó por voluntad propia, no por presión, lo que demuestra que es una buena persona que no merece ser tratada como una criminal. Lisbon queda atrapada entre lo que dicta su deber y lo que siente como correcto. Aún así, decide llevar a Trina al centro juvenil. El trayecto es silencioso, cargado de dudas, hasta que llegan a la entrada. Ahí, frente al mostrador, Lisbon se detiene, incapaz de avanzar de inmediato. Trina, con una madurez inesperada, le asegura que está bien, que acepta lo que venga. Ese gesto termina de romper la barrera interna de Lisbon, quien toma una decisión que va más allá del reglamento. Da media vuelta y la lleva de regreso a casa. Jane observa la escena con una leve sonrisa y comenta al oficial de la entrada que acaba de presenciar algo realmente hermoso, no por lo que ocurrió en términos legales, sino por lo que significa a un nivel humano. Alguien eligiendo hacer lo correcto, incluso cuando eso implica romper un poco las reglas. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy cubriendo todos los casos episodio por episodio, así que te invito a que entres al canal y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.